Secretos de la era paleozoica. Hace 538 millones de años, la vida antigua comenzó a desarrollarse rápidamente en la Tierra. Comenzó a surgir la era paleozoica. Esta era comenzó hace 538,8 millones de años y duró hasta 287 millones de años. Los científicos dividieron la era paleozoica en 6 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Los paleontólogos de todo el mundo están intentando desentrañar los misterios de esa época. Utilizan los equipos y supercomputadoras más modernos capaces de resolver problemas a velocidad cósmica. Los científicos, al igual que los detectives profesionales, estudian hallazgos que tienen varios cientos de millones de años. Y ese trabajo da resultados interesantes. Así es como creen los científicos que se verá el resurgimiento de la vida en nuestro planeta. La apariencia de la Tierra durante este periodo, como antes, continuó cambiando. Las montañas subían y bajaban bajo el agua, el clima cambió, la vida se desarrolló rápidamente o experimentó nuevas catástrofes. Te presentamos a los cazadores más formidables del periodo cámbrico: dinocáridos. Algunos representantes de esta especie medían más de 1 metro de longitud. Los dinocáridos fueron las criaturas más vigilantes y rápidas del Cámbrico, pero claramente fueron demasiado lejos con sus armas. Los apéndices de agarre, a pesar de su apariencia amenazadora, no eran tan fuertes como las garras y por sí solos no podían causar daño a la víctima, sino que solo la atraían hacia la boca, que estaba ubicada en el vientre. Otro género de trilobites grandes: Redlichia. ¿Este animal podía presumir de tener sus primeras mandíbulas? Otros habitantes de los océanos solo podían alimentarse con ventosas. Redlichia podía roer conchas, lo que significaba que la dieta del cazador se volvió más variada. Otro depredador vivió al final del periodo cámbrico: Sydney. Los escorpiones crustáceos gigantes, los artrópodos más grandes de la historia, son descendientes de Sydney. Sydney, gracias a las armas revolucionarias, sería peligrosa incluso para los humanos, mientras que los dinocáridos y los trilobites depredadores, a pesar de su aterradora apariencia, no podían causar daño. Después del Cámbrico vino el periodo Ordovícico. La variedad de animales de esa época aumentó muchas veces. Los endoceras eran cefalópodos gigantes con caparazones largos y rectos que alcanzaban longitudes de hasta 4 metros. Aunque existen datos de individuos de hasta 8 metros o más de longitud, fue uno de los animales más grandes del Ordovícico. Pero a pesar de sus enormes dimensiones, Endoceras se alimentaba de plancton. La estructura del pico de Endoceras era demasiado primitiva para comer incluso pequeños invertebrados. Cameroceras. Otro molusco gigante que vivió en los océanos del periodo Ordovícico. El caparazón de Cameroceras alcanzaba una longitud de 9 o 10 metros. Junto con los tentáculos, se suponía que este molusco tendría una longitud de 11 metros. Este monstruo gigante también era plantívoro, como la mayoría de los modernos, nuevas ballenas y algunas especies de tiburones. Graptolitos, Lat-graptolitina. Se trataba de organismos coloniales que constituían una parte importante del plancton en el Paleozoico temprano. Los organismos antiguos aparecieron a mediados del periodo Cámbrico, existieron en el Ordovícico y se extinguieron solo a principios del Carbonífero. El cuerpo de los graptolitos era una colonia de criaturas que recordaban vagamente a las medusas modernas. Los graptolitos fueron numerosos a principios del Paleozoico, especialmente durante el periodo Ordovícico al Devónico. Fueron estas criaturas las que formaron la base del zooplancton en los mares antiguos, siendo filtros pasivos que eran transportados por la corriente. Algunos graptolitos estaban adheridos a organismos flotantes. En los mares del periodo Silúrico, hace 420 millones de años, continuó el poderoso desarrollo de los invertebrados. Se observa un desarrollo particularmente rápido y diversificado en corales, trilobites, braquiópodos, cefalópodos, crinoideos y otros grupos de animales. Han alcanzado un gran desarrollo grupos de cangrejos herradura y crustáceos escorpiones. Pterigoto. Gracias a su enorme tamaño, Pterigotus fue el depredador más exitoso de su época.
Este escorpión crustáceo tenía poderosas garras con las que agarraba y sujetaba a sus presas, como los trilobites o los peces primitivos. Las extremidades traseras planas, similares a las aletas, ayudaron al Pterigotus a nadar bien. El primo de Pterigotus, Eurypterus, era mucho más pequeño, en promedio 20 centímetros. Pero el ejemplar más grande descubierto medía más de 1 metro. Eurypterus tenía apéndices que sostenían la columna y un gran remo, que usaban para nadar. Estos animales eran especies generalistas, igualmente propensas a la depredación o a la carroña. Y este es un euryptérido llamado carcinosoma. El carcinosoma tenía apéndices andantes con espinas que se utilizaban para crear una trampa para capturar a sus presas. También había un Stylonurus gigante, que alcanzaba los 3 metros de largo. Estos crustáceos escorpiones llevaban un estilo de vida depredador, alimentándose de peces y diversos invertebrados. Stylonurus tenía 4 pares de patas. Las extremidades del animal eran largas y poderosas, tenían espinas y eran capaces de locomoción, y en menor medida, de natación. Astraspis, latín, Astraspis, es un vertebrado primitivo de los periodos Ordovícico y Silúrico. Estas criaturas vivieron hace 450 a 440 millones de años en las lagunas y mares poco profundos que rodean América del Norte. La parte frontal del cuerpo del Astraspis estaba cubierta con un caparazón duradero, que constaba de escudos dorsales y abdominales. La mitad posterior del cuerpo estaba cubierta con escamas fuertes y probablemente terminaba en una hoja de cola. No había otras aletas y Astraspis nadaba mal. A principios del Silúrico surgió un grupo de pequeños peces, los llamados acantodos, que se convirtieron en los primeros peces depredadores de la Tierra. El nombre acantodes significa espinoso. Las aletas de estos peces estaban unidas a espinas duras, X. Quizás para que a los depredadores les resulte más difícil tragar peces antiguos. Comenzó el período devónico, el cuarto período geológico de la era paleozoica. Durante el período devónico, las criaturas sin columna vertebral continuaron desarrollándose como antes, aunque la velocidad de desarrollo no fue la misma que en el Silúrico. Pero apareció una gran cantidad de peces con cabezas pesadas y blindadas. Los peces acorazados, o placodermos, como también se les llama, son bastante difíciles de encontrar hoy en día, pero entonces una gran cantidad de peces de esta especie vivían en las plumas del mar, en lagos y ríos. El período devónico fue una época de mayores cataclismos en nuestro planeta. Europa, América del Norte y Groenlandia chocaron entre sí, formando el enorme supercontinente norte de la Eurasia. Se formaron amplios deltas pantanosos, que crearon las condiciones ideales para los animales que se atrevieron a dar los primeros y tan importantes pasos del agua a la tierra. Los peces sin mandíbula del Devónico, acnados, no tenían mandíbulas ni dientes reales. Sus esqueletos no eran óseos, sino cartilaginosos, pero la mayoría de ellos estaban cubiertos por una capa ósea. Los ostracodermos, similares a las anguilas, nadaban libremente en el agua, filtrándola o absorbiendo pequeños organismos. La mayoría de los ostracodermos eran pequeños, pero algunas especies, encerradas en un caparazón grueso, alcanzaban una longitud de 1,5 metros. Hasta el día de hoy solo han sobrevivido unos pocos peces sin mandíbula, lampreas y mixinos, peces largos parecidos a anguilas. No tenían rastros de caparazón óseo ni siquiera de placas óseas. Ambos son depredadores. Las lampreas parasitan principalmente a otros peces y los mixinos se comen los cadáveres de animales marinos que se hunden en el fondo del océano. En el período devónico aparecieron feroces depredadores llamados Dunkleostea, de hasta 3,3 metros de largo. En la mandíbula superior, en lugar de dientes, tenían hileras de pequeñas placas. En constante contacto con la mandíbula inferior, estas placas afilaban tanto su borde que los peces podían morder y aplastar a sus presas con ambas mandíbulas. Las enormes cabezas blindadas de los Dunkleostes estaban articuladas de manera flexible con el cuerpo. Al abrir la boca, podían echar la cabeza hacia atrás. Dunkleosteus llenó lagos, ríos y océanos,
cazando presas que antes eran demasiado para cualquier depredador. La longitud total del cuerpo de los adultos oscilaba entre 4 y 6 metros con una masa de al menos 1 tonelada. Al mismo tiempo, la evolución dio lugar a depredadores aún más organizados. Estos son tiburones. Tiburones antiguos con aletas anchas y cuerpos aerodinámicos surcaban rápidamente las aguas del mar Devónico. Sus afilados dientes eran constantemente reemplazados por nuevas hileras que crecían detrás de los viejos. Los parientes de los tiburones, las rayas, se deslizaban silenciosamente sobre el fondo marino, acechando a peces y mariscos desprevenidos. Al mismo tiempo que los tiburones comenzaron a extenderse por los mares, aún más un grupo de peces prometedor son los peces óseos, Mosteichthians. La mayoría de los peces modernos pertenecen a este grupo. En estos peces, mientras crecen, los esqueletos cartilaginosos son sustituidos por esqueletos óseos. Los Osteichthias tienen 2 pares de aletas, la pectoral y la pélvica, lo que les ayuda a moverse más fácilmente. Por ejemplo, pueden doblarse, girar o frenar. Uno de los tiburones famosos del período devónico. Estetacanto. Externamente, Estetacant se parecía a un tiburón de 70 centímetros de largo. La aleta dorsal de este pez tenía una forma modificada, asemejándose a una tabla de planchar. Había pequeñas espinas en las aletas, así como en la cabeza. Al final del período devónico, muchos grupos de peces se extinguieron, al igual que numerosas familias de corales, braquiópodos y amonitas. Sus lugares fueron ocupados por nuevas especies de animales que aparecieron en el siguiente período carbonífero. Verás sobre el período carbonífero y otras épocas interesantes de la era mesozoica en el próximo número. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Dale pulgar arriba y deja un comentario. No olvides hacer clic en la campana para ver vídeos nuevos e interesantes del canal Real y Real.